Hola y bienvenidos. Hoy vamos a desgranar una pregunta que parece simple, pero que en realidad lo cambia todo. A ver, vamos con ello. ¿Tener algo es lo mismo que ser su dueño? Ojo, que parece fácil, ¿verdad? Pero es que esta idea define casi todo nuestro mundo. Y para entenderla bien, hoy vamos a viajar a su origen, a la antigua Roma. Porque allí esta pregunta no era para nada filosofía. ¿Qué va? Era un problema legal y social de primerísimo orden. Vamos a ponernos en situación. Imaginad a un agricultor romano, ¿vale? Toda su vida, su estatus, todo depende de la tierra que cultiva, de los bueyes que tiran del arado, de la gente que le ayuda. Para él, saber qué es de verdad suyo no es ningún capricho, es que es la base de todo, de su patrimonio, de lo que va a dejar a sus hijos y, muy importante, de la paz en su comunidad. Venga, pues vamos al lío. Antes siquiera de hablar de propiedad, los romanos se dieron cuenta de que tenían que hacer algo fundamental. Lo primero es lo primero, clasificar el mundo. Necesitaban un sistema, unas reglas claras para decir esto puede ser de alguien y esto otro, pues no. Y lo que hicieron fue crear una división, que es clave. Por un lado estaban las res in comercio, o sea, las cosas que están dentro del comercio, las que se pueden comprar, vender, vamos, las que puedes tener. Pero luego, por otro lado, estaban las res extra commercium, las que están fuera de todo eso. Y esto es súper interesante porque aquí metían cosas como el aire, el mar, que son de todos, claro, pero también las cosas sagradas como los templos, que, ojo, pertenecen a los dioses. Así que esta es la primera regla del juego, y es fundamental. No todo se puede poseer. Vale, una vez que ya tenían claro qué se podía poseer y qué no, Roma sacó su primera gran solución. Y fue un concepto de propiedad total, casi sagrado, un poder absoluto sobre la cosa. Lo llamaron propiedad quiritaria o dominium si nos ponemos técnicos. Era, por así decirlo, el patrón oro de la propiedad, el concepto más puro reconocido por el derecho más antiguo y formal de Roma, el ius civile. Pero, y aquí viene el gran pero, tenía un requisito clave, era un privilegio exclusivo para los ciudadanos romanos, nadie más. Pero, ¿qué era exactamente eso del poder absoluto? ¿En qué consistía? Pues mira, se dividía en tres derechos muy claros. Primero, el ius utendi, que es el derecho a usar la cosa, por ejemplo, vivir en tu casa. Luego, el ius fruendi, el derecho a disfrutar de sus frutos, como recoger la cosecha o cobrar el alquiler de esa casa. Y por último, el más potente de todos, el ius abutendi, el derecho a disponer de la cosa, o sea, a venderla, a gastarla o incluso a destruirla si te daba la gana. Claro, este sistema era súper estricto, sobre todo con los bienes que eran la base de su economía, que era agraria, no lo olvidemos. A estos bienes los llamaban res mancipi. ¿Y qué eran? Pues lo más valioso, las tierras en Italia, los esclavos y los animales de tiro como los bueyes o los caballos. Y para traspasar la propiedad de estas cosas, no valía con un simple apretón de manos, ni de lejos. Hacía falta todo un ritual, uno público y súper solemne que se llamaba mancipatio. A ver, imaginad la escena. Ahí están el comprador y el vendedor. Con ellos, 5 ciudadanos romanos haciendo de testigos. Y una sexta persona, el libripens, que sujetaba una balanza de bronce. El comprador entonces, ¡zas!, golpeaba la balanza con un trocito de bronce y declaraba formalmente que aquello era suyo. Esto puede sonar a teatro, pero no era solo burocracia, ¿eh? Era un acto social potentísimo para que toda la comunidad se enterara y supiera, sin ninguna duda, quién era el nuevo dueño. Claro, todo esto está muy bien en la teoría, pero ¿qué pasaba cuando este sistema tan rígido chocaba con el mundo real? Porque Roma crecía, el comercio se hacía más rápido, más complejo, y la gente tenía prisa. ¿Qué pasaba si alguien compraba una granja, que es una res mancipi, recordad, pero lo hacía a la manera rápida, con una simple entrega, sin todo ese ritual complicado de la mancipatio? Pues aquí viene lo fuerte. Según la ley civil, la estricta, la respuesta era increíble. El vendedor original seguía siendo el dueño legal, el comprador que había pagado y que estaba ahí currando la tierra, legalmente no tenía nada. 0 derechos de propiedad. Imaginaos el percal. Esto creaba unas injusticias tremendas y claro, Roma necesitaba una solución y la necesitaba ya. Y aquí es cuando entra en escena el héroe de nuestra historia, el pretor. El pretor era un magistrado y su trabajo era básicamente impartir justicia. Ojo, él no podía cambiar la ley civil, la ley antigua. Pero tenía unas en la manga, podía crear remedios legales, soluciones basadas en la equidad para proteger a la gente que la ley dejaba tirar. Y la solución que encontró fue sencillamente brillante. Lo que hizo el pretor fue crear una segunda vía, un segundo tipo de propiedad, la propiedad bonitaria. Así que, durante un buen tiempo en Roma, convivieron 2 sistemas a la vez. Por un lado, la propiedad quiritaria, la oficial, la rígida del ius civile,
Y por otro, la bonitaria, que era la flexible, la justa, la que había creado el pretor para proteger al que había comprado de buena fe. En la práctica, ¿qué significaba esto? Pues que el pretor se aseguraba de que si había una disputa, siempre ganara el dueño justo, aunque el dueño legal, según la ley antigua, fuese otra persona. Toda esta movida, toda esta evolución, forzó a los juristas romanos a pensar y a reconocer un concepto que era nuevo, pero que se convirtió en algo vital. Un concepto que de hecho usamos todos los días. La diferencia entre tener el derecho legal sobre algo y tener el control físico de ese algo. Y a ese control físico lo llamaron posesión. Y esto es súper importante. La posesión no es un derecho, es un hecho. Es tener el poder, el control material sobre una cosa. Es actuar como si fueses el dueño, aunque legalmente no lo seas. Da igual. A ver, para que quede clarísimo, pensemos en esto. La propiedad es el derecho, es el título, el papel que dice que algo es tuyo. La posesión es el hecho, es tener la cosa en la mano, controlarla. El ejemplo es claro, un ladrón tiene la posesión de lo que ha robado, pero desde luego no tiene la propiedad. O piensa en un piso alquilado. El dueño tiene la propiedad, pero es el inquilino quien tiene la posesión, quien vive allí. De hecho, un jurista famosísimo, Paulo, lo clavó con una frase. Dijo que la posesión se consigue con el cuerpo y con el ánimo. El cuerpo, el corpus, es el control físico, el tenerlo. Y el ánimo, el animus, es la intención de tener esa cosa para ti, como si fuera tuya. Hacen falta las dos cosas, no vale solo una. Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué era tan importante proteger la posesión? Incluso la de alguien que a lo mejor no era el dueño de verdad. Pues la respuesta es sencilla y potentísima. La paz social. Se trataba de evitar el caos. Si protegían al que tenía el control físico de algo, evitaban que la gente fuera por ahí tomando la justicia por su mano y liándola. Para conseguir esto, el pretor se sacó de la manga otra herramienta genial, los interdictos. ¿Qué eran? Pues eran órdenes judiciales, pero muy rápidas y sencillas, para cortar de raíz las disputas sobre la posesión. Su objetivo no era decidir quién era el propietario a largo plazo, no. El objetivo era mantener el orden en ese momento. Era un primero mantenemos la paz y que nadie se pegue, y luego, con calma, en un juicio como Dios manda, ya veremos quién tiene la propiedad de verdad. Y todo este sistema, que puede parecer un lío de la antigua Roma, no es para nada una simple curiosidad histórica. ¿Qué va? Todas estas ideas, estas batallas legales, son la base, los cimientos de cómo entendemos la propiedad hoy en día. Desde alquilar un coche hasta comprar una casa. A ver, vamos a repasar el viaje completo. Empezamos en la Roma más antigua con el dominium, esa propiedad súper rígida y formal. Después, en la República, llegan los pretores y para hacer las cosas más justas inventan la propiedad bonitaria. Más tarde, en la época clásica, se define y se protege la posesión, el hecho de tener las cosas, para mantener la paz. Y finalmente llega el emperador Justiniano y pone orden, unifica todo el sistema. Y es ahí cuando la simple entrega, la traditio, se convierte en la forma normal de pasar la propiedad de uno a otro. Y de esa lógica, de todo ese camino, beben directamente nuestros códigos civiles actuales. Y todo esto nos deja con una última vuelta de tuerca, una reflexión final para hoy. En nuestro mundo, un mundo de cosas digitales, de música en streaming, de software por suscripción, ¿qué significa de verdad propiedad? Cuando compramos una película en una plataforma digital, ¿somos sus dueños igual que un romano lo era de su granja? Es que el dilema es el mismo. Los romanos se enfrentaron a él con tierras y con esclavos, y nosotros hoy nos enfrentamos a él con datos y algoritmos. La pregunta, fijaos, 2000 años después, en el fondo, sigue siendo exactamente la misma.